Ha llegado el momento de hablar de las personas con discapacidad o mayores con algunos problemas de movilidad. Para hacerlo contamos con nuestros amigos de Hogar Más Vida. Javier Tomás, gerente, bienvenido. Hola Pilar, buenos días y gracias por permitirnos participar en este programa y saludos a todos los oyentes y telespectadores. Y también nos acompaña Raquel Abusada, terapeuta ocupacional. Bienvenida. Hola Pilar, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué es importante que las personas mayores tengan autonomía en su propio hogar. Bueno, lo de la autonomía en el hogar es algo que es para todos importante, ¿verdad, Javier? Pues sí, la verdad es que es muy importante. Nosotros siempre tenemos una máxima, ¿no? A nivel de la autonomía, que no es lo mismo reformar que adaptar, ¿verdad? Reformar, como todos sabemos, es modificar pues, normalmente una obra física en la cual, como por ejemplo el cambio de una bañera, el hacer una rampa, etcétera, etcétera. Pero desde Hogar Más Vida lo que siempre intentamos es buscar la adaptación. Y la adaptación comprende no solamente el pensar en esas barreras físicas, que todos cuando normalmente hablamos de adaptación siempre pensamos en esas barreras físicas, sino también estas cognitivas, sensoriales, culturales, sociales y sobre todo y lo más importante el tema de la seguridad y fundamentalmente el tema de la autonomía. Para nosotros es imprescindible que las personas mayores, que hoy va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando, puedan estar de manera autónoma en su vivienda el mayor tiempo posible y sobre todo y lo más importante con una seguridad. Primero para ellos y segundo para las personas que somos sus familiares o sus cuidadores, de que estemos convencidos en todo momento de que se encuentran bien, ¿no? Y si tienen cualquier problema, pues que nos sintamos pues avisados de alguna manera, ¿verdad? Pero sobre todo eso, que las personas podamos estar el mayor tiempo posible en nuestra vivienda, porque realmente es lo que queremos, ¿no? Estar en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestros recuerdos, nuestros espacios y poder permanecer de manera segura y autónoma, que es lo más importante. Claro, porque ¿cuáles son los principales problemas que se encuentran las personas mayores, en este caso, para poder disfrutar de esa autonomía en su propio hogar, Raquel? Pues a medida que vamos creciendo y que nuestra edad ya se acerca a la vejez, nuestro desempeño ocupacional, la manera de que nos comunicamos, recibimos la información, etcétera, va disminuyendo. Entonces, nos vemos más torpes, nos cuesta más entender la información de un aparato, la memoria nos va fallando, vamos siendo más lentos, entonces esa pérdida implica que las actividades de la vida diaria que realizamos pues sean peligrosas a veces, porque como bien dice Javier, todas las personas mayores quieren permanecer, todas las personas queremos permanecer en nuestro hogar el más tiempo posible en vez de ir a una residencia, que llega un momento que hay casos que necesitan ir a una residencia, pero hay veces que eso no se puede hacer de forma segura y de forma independiente, entonces lleva a situaciones de riesgo. Entonces lo que se busca en adaptar la vivienda es evitar esas situaciones de riesgo y que la persona pueda permanecer en su casa el mayor tiempo posible, ¿vale? ¿Cómo lo podemos adaptar? Pues es que la vivienda de una persona mayor tiene que ser adaptada y tiene que ser funcional para que la persona pueda vivir de forma segura, como decimos, y de forma feliz y que sea eficaz, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que esas adaptaciones se suelen hacer después, cuando ya se presenta el problema. Lo ideal, hacerlo antes. Precipitarse a esa situación a esas situaciones de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Aparte de las características de la vivienda y del desempeño ocupacional y si tiene algún tipo de discapacidad la persona mayor, tenemos en cuenta los gustos de la persona y tenemos en cuenta, le tenemos en el punto a él, a ella, la persona mayor. ¿Por qué? Porque tú le puedes hacer una adaptación a una persona mayor, implantarle, por ejemplo, un sistema de videocámaras para que el cuidador o la persona o el tutor o los hijos lo tengan vigilado, pero a esa persona no le gusta. O le puedes implantar un sistema domótico impresionante que te hace todo y la persona no lo entienda y no le guste y no lo use.
Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las capacidades, el desempeño ocupacional y los gustos de la persona. Hay muchos puntitos a tener en cuenta. Me imagino, pero bueno, me ha gustado mucho eso de poner a la persona, ¿no?, en el centro de la adaptación, y esa clave de que las soluciones se ponen cuando ya está el problema en vez de antes. Sería muy complicado el antes, o sea, a la hora de pensar, claro, muchas veces uno accede a una vivienda, se la compra tal y como está, pero ¿qué cosas podemos hacer para prevenir cualquier problema? Ahora mismo, gracias a nuestros arquitectos y las nuevas normativas, sí que en obra nueva se está intentando pues el facilitar todos estos accesos a nivel de puertas, a nivel de alturas, a nivel de una serie de sobre todo en la accesibilidad física, para poder acceder a las viviendas de nueva creación, ¿no?, ya desde hace unos años. Pero sí que es verdad que es una cosa a tener en cuenta muy importante el intentar cualquier reforma prepararla para. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, hace poco, tuve un pequeño accidente y bueno, pues estuve imposibilitado de poder andar. Mi pareja tuvo una operación de rodilla y bueno, pues ha estado durante varios meses sin poder desplazarse de manera normal. Eso no quiere decir que tenga una discapacidad permanente, sino que es algo temporal que nos ocurre. Claro, yo esta reforma de mi domicilio ya lo hice pues dejando las puertas adaptadas, dejando unos espacios diáfanos para que las personas nos podamos mover de manera más o menos con cierta holgura, y después lo mismo por ciertas pues, temas de contrastes cromáticos, etcétera, etcétera. O sea, diferentes adaptaciones sencillas que en un momento dado nos pueden facilitar en cualquier momento que tengamos esa facilidad de desplazarnos por nuestro entorno, ¿no? Eso, como bien decía Raquel, no es necesario que tengamos que estar en una situación extrema, que suframos un ictus o que suframos cualquier tipo de accidente y nos obligue, entre comillas, a tener que adaptar de manera inmediata, que también les aportamos esas soluciones, ¿no?, de manera inmediata. Pero si podemos, a nivel físico sobre todo, pues a la hora de hacer una reforma, intentar pues preguntar a profesionales, como en este caso nosotros, que podamos darle esas soluciones, pues dependiendo un poco de las características de la persona y de su entorno, pues qué posibilidades podría ir aportando de manera paulatina para que bueno, fuera mejorando. Y sobre todo, como bien decías, en el tema de los gustos, una de las cosas que bueno, pues en Hogar Más Vida llevamos como bandera, ¿verdad?, es precisamente eso, que intentamos aportar soluciones al gusto de las personas. ¿Por qué? Porque queremos que la situación traumática, entre comillas, que tenga cualquier persona no esté reñida con sus gustos dentro de casa, ¿verdad? Intentando salir un poco de ese estándar ortopédico, entre comillas, que nos facilita la vida, que está bien, cuidado, que yo no lo voy a criticar ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo muchas veces pongo el mismo ejemplo, el sofá de polipiel negro, tal, ¿no? Tenemos sofás iguales que nos hacen las mismas funciones, pero con unos colores, unas telas que en muchas ocasiones pues nos facilita el estar más a gusto en nuestro domicilio con ese servicio cumplido, ¿verdad? Y como eso, pues muchas otras cosas. De hecho, hemos sido reconocidos como la única exposición en España, y yo creo que de las muy poquitas de Europa, en el cual precisamente lo que hacemos es ese el objetivo, el intentar aportar soluciones al gusto de la persona, para que se encuentre lo más cómoda dentro de su casa y sea, entre comillas, una normalidad que no le haga destacar fuera de como una persona que tenga un problema y quede marcado con ese, pues con una chichonera o con cualquier otro sistema que parece que queda un poquito, pues eso, una persona excluida, ¿no?, entre comillas. Eso es lo que intentamos evitar en todo momento desde Hogar Más Vida. Bueno, habíamos comentado además que no es lo mismo reformar que adaptar, y que hay veces que cuando se produce algún tipo de accidente, o en el caso de las personas mayores, bueno, pues como apuntaba Teresa y Raquel, van perdiendo movilidad y hay que adaptar en esos momentos. Si no tenemos nuestro hogar preparado, lo que debemos hacer es adaptarlo a esta nueva situación. Además, hay un punto que tenemos que tener en cuenta, que eso puede que yo no me meto con los profesionales porque los profesionales hacen muy bien su trabajo, pero por ejemplo, tú puedes adaptar un baño a una persona, ¿no?, una persona mayor, pero hay que ver si tiene algún tipo de patología que dentro de unos años le va a hacer que esa persona mayor vaya en una silla de ruedas. Le has adaptado el baño, pero no entra en la silla de ruedas.
¿vale? Entonces, desde Hogar Más Vida, desde el Departamento de Terapia Ocupacional, valoramos eso, si existe algún tipo de patología y la evolución que va a tener esa persona mayor dentro de esa patología, o si tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, una vez que adaptas el baño, vamos a engrandar la puerta por si acaso en un futuro esa persona va a necesitar, ¿vale? Entonces, ese es también uno de los puntos que nosotros valoramos mucho, la cronología de la enfermedad. Y luego analizamos cada caso, porque no es lo mismo una persona, una ama de casa mayor que le encanta cocinar, que casi no ve la tele, que le gusta más estar en la cocina, por ejemplo, que una persona mayor, una mujer que ha estado trabajando toda su vida y que lo de cocinar no le gusta, que ahora lo único que quiere cuando es tener una habitación para poder ver su televisión, sus series, todo, ¿vale? Pues a esa persona, a la de la cocina, le adaptaremos mejor la cocina porque es lo que ella prefiere y donde más uso está dando. Entonces, ya te digo, es muy personal cada adaptación. Claro. Muy personal. Esa es realmente la diferencia, como comentábamos antes, entre la adaptación y la reforma, ¿verdad? A la hora de adaptar tenemos en cuenta pues tanto la capacidad de agarre, de aprensión de la persona, el tema visual sobre todo, que no hace falta que tenga un problema, pues una ceguera total, sino que tenga un problema con la visión. Pues a la hora de los contrastes cromáticos con el suelo, con las paredes, con su entorno, para saber ubicarse dentro del espacio. Todo lo que es el tema de seguridad, como hablábamos antes, ¿no? El hecho de que las personas, si existe una mascota, por ejemplo, pues tienes que adaptarlo de manera que esa mascota no pueda generar falsas alarmas o bueno, pues en muchísimas ocasiones el tema de la iluminación. El tema de la iluminación, hemos hecho algún programa aquí en concreto también sobre la iluminación accesible, ya no hablamos de la iluminación biológica que reduce el nivel de medicación, pero sí el nivel de iluminación que nos permite ver los rostros de manera adecuada. Personas con problemas de sordomudos o personas que tienen que leer un poquito en los labios, que puedan ver claramente y nítidamente la cara para distinguirla o para poder leer en los labios incluso, ¿no? Toda una serie de factores, pues, tiradores, ergonomía, etcétera, 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 que se tienen que valorar a la hora de hacer esa reforma. Como bien decía Raquel, una reforma como tal, pues quitamos la bañera, ponemos el plato, mejor, peor, de cualquier manera que entonces pueda facilitar la vida. En muchas ocasiones se deja un pequeño resalte, que eso es un puerto de primera para una persona que va con un andador, por ejemplo, o los tiradores, las barras de apoyo, etcétera, etcétera. O sea, ya no solamente lo que hablamos el reformar, es tener en cuenta cualquier tipo de barrera que pueda tener esa persona. Barreras sociales, como bien decía Raquel, a la hora de saber manejar una serie de sistemas. Intentamos que no tengan que tocar nada. Si puede ser que funcionan de manera automática para que ellos no tengan ninguna dificultad para poder tener que manejar ningún aparato. O sea, un poquito tener en cuenta muchísimo más allá de lo que es el ladrillo, el cemento y la pintura. Claro. Es todo, o sea, es los gustos, las necesidades de esa persona en concreto, la situación ergonómica, la situación psíquica, entre comillas, ¿no? Para un problema cognitivo. Es muchísimo más, es que abarca un mundo entero. Bueno, es que además, como has mencionado, Javier, cuando pensamos en barreras, siempre lo asociamos a algo físico, ¿no? Claro. Pues es una puerta más ancha, una rampa, pero ni se me había a mí ocurrido pensar en los colores de la pared o el tejido del sofá, sí, o la iluminación de una habitación, ¿no? Es verdad que, como comentamos aquí muchas veces, nos falta quizá ponernos más en los zapatos de las personas que sufren alguna discapacidad para ver a cuántos niveles. Teresa, comentabas... Raquel, perdón, no sé qué le he dado hoy con Teresa. Raquel, comentabas que hacéis vosotros una cronología, claro, no solo de la situación actual, sino de cómo se va a desarrollar esa enfermedad o ese problema en el futuro. Claro, es que es simple analizar la situación de la persona. Es simplemente eso, analizar eso, lo que dices, una cronología de la enfermedad si la padece, si tiene un cuidador, si no tiene un cuidador, si vive con los hijos, si no vive con los hijos, si está acompañada de vez en cuando, si sale, no sale, etcétera. Entonces, ya te digo, es un referente la persona, porque si no la tienes como referente, puedes adaptar la casa. Sí, puedes reformar la casa, digamos, no adaptarla. Tenemos más de 500 puntos de control a la hora de hacer esa valoración
más de 500 puntos de control en cada vivienda para precisamente valorar por estancias, por zonas, por diferentes parámetros, ver el nivel de accesibilidad que tiene y las ofertas que se le puede hacer para mejorar esa vivienda, ¿no? Hablamos de más de 500 puntos, dentro de la propia vivienda. Ya. No hablamos ya de fuera, que ya de fuera ya... Bueno, pues Javier Tomás, gerente de Hogar Más Vida, y Raquel Abusada, terapeuta ocupacional, muchas gracias por habernos traído esta diferencia, que realmente es mucha, para convertir los hogares, para adaptarlos, no reformarlos, poniendo en el centro a la persona, su situación presente y futura, y hacer de su hogar un lugar más eficaz y seguro.